Mi nombre es Andrés Felipe Polanía y soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y quería contarles sobre mi experiencia acerca de los sábados que he tenido con problemas en la universidad. El primer semestre, cuando recién comienzo a estudiar, mi horario queda con una materia el sábado. Entonces yo me dirijo allá al director de ciencias básicas para pedirle que me haga el cambio de la materia por diferentes motivos. Él acepta, pero la única opción que había es que era unas clases a las 6 de la mañana y con un profesor que era más difícil que el resto. Entonces yo acepté porque mi convicción siempre era que no iba a estudiar los sábados. Entonces cuando voy a la primera clase con el profesor, le comento y le digo que para mí es muy difícil estar a las 6 de la mañana, ya que mi universidad queda casi a una hora de donde estoy viviendo. Entonces el profesor acepta el cambio y me pone en otro grupo que él manejaba, pero sin matricularme. O sea, yo seguía estando en el grupo de las 6 de la mañana, pero asistía al del grupo de las 10 de la mañana. Entonces, de ahí el profesor sigue el problema de que el profesor se soluciona que era de las 6 de la mañana, pero sigue que el profesor siempre era más difícil que el resto y para uno que no tiene buenas bases siempre era como una cosa que uno tenía, como un miedo de estar con ese profesor. Pero a la segunda clase cuando voy ya el profesor no era el mismo porque se había enfermado y le había tenido una incapacidad y entonces ya no iba a volver a dar clase. Entonces esa es la primera vez que yo veo, pero siempre mi convicción fue que no iba a estudiar los sábados y se nota cómo Dios va arreglando todas las cosas. Ya en el segundo semestre había una materia que era proyecto de ingeniería y en esta materia teníamos que hacer un trabajo final que lo habían organizado, que eran unas visitas a una empresa los sábados. Yo hablé con el profesor, pero el profesor me dice que como yo yo era la única persona que no podía y además eso ya lo habían cuadrado con la empresa desde hace bastante tiempo, entonces no podían cambiarlo. Él me dijo que él iba a buscar y me iba a poner un proyecto para mí solo, que sea diferente. Pero pasa el primer sábado, que era la visita, y ellos iban a ir, pero tuvieron problemas con el transporte y cuando llegaron allá no había ningún empleado que los atendiera, porque todos estaban ocupados y el que había cuadrado la cita no asistió. Entonces el profesor ya a la siguiente clase va y dice que va a cambiar el proyecto para todos. Entonces también veo que ahí no me pusieron a hacer un trabajo a mí solo, que posiblemente sería más difícil porque ese trabajo era todo el grupo lo realizaba, entre todos lo hacíamos, y sino que a mí me iba a tocar hacer uno solo, sino que ya al ver que había muchos problemas para asistir, entonces cambiaron y hicimos un proyecto diferente. Ya en el tercer semestre no tengo problemas al comienzo, pero cuando llegan los exámenes parciales, que valen el 20% de la materia, dos materias me los programaron en sábado, el examen parcial. Entonces yo me dirijo al director de carrera y le comento mi caso. Y él dice que la única solución es hacer un supletorio. Y no sé si muchos sepan lo que es un supletorio, pero es un examen, pero aumenta el nivel de dificultad al original. Se lo repiten a uno, pero es más difícil. Y aparte de eso, cada supletorio vale como 110.000. Entonces primero pues era un gasto de dinero y lo otro era que iba a ser un examen más difícil al que yo iba a presentar originalmente. Hago este cambio y ahora tendría que esperar que el supletorio no me saliera gratis por la excusa que tenía. Entonces yo me dirijo al director de carrera y le digo que si a mí que si me va a tocar pagar los supletorios. Él me dice que tenemos que esperar. En todo caso, yo sigo esperando y cuando me va a tocar presentar los supletorios, resulta que los supletorios también los programaron en sábado. Entonces yo vuelvo y hablo con el director de carrera y le digo que por qué los programan en sábado sabiendo que yo no podía presentarlo precisamente por eso. Entonces él me dice que no, entonces que me va a tocar hacer
un supletorio del supletorio. Entonces ya comienza ahí la presión de los profesores, porque el profesor de estática era una materia de las que tenía que hacer. Comienza a decirme que no, que yo por qué hago eso, si sé que que el examen va a ser mucho más difícil, que por qué no más bien lo presento, así sea que es solo un sábado. Me decía que lo presentara y que cuando terminara de presentarlo fuera a arreglar las cosas con Dios, me decía. Entonces yo le dije que no lo iba a hacer, porque ya cuando se diera una vez, ya las demás iba a seguir cediendo. Entonces en clase siempre hacía como comentarios referente a eso, ya que se acercaba la Semana Santa. Entonces él comenzaba a hablar y de una vez me decía que no, que cómo es su religión, que díganos qué es lo que hacen, que por qué ustedes no pueden hacer en sábado. Y pues en parte me tocó también explicarle acerca de nuestra fe al profesor. Pero sin embargo él, cada vez que me lo encontraba, me decía no, hermano, yo haría el examen, que usted sabe que eso se complica y eso. Y bueno, así pasó. Yo presento el examen, me tocó presentarlo en la oficina del profesor. Yo estaba solo, no había nadie más. Fue un examen especial para mí, y cuando lo presento, ese examen era mucho más difícil de lo que era el original, pero yo lo contesto todo y lo presento. Cuando el profesor me trae la nota, resulta que yo perdí el examen, lo perdí en 2.5. Pero sin embargo, pues yo no me sentí mal y seguí. Y gracias a Dios en las demás notas me fue súper bien y pude remontar esa nota perdida. Pero en el examen final, que es el último y el más difícil, necesitaba sacar una nota que era 3 para poder ganar la materia. Entonces yo presento el examen y me vengo ya al pueblo, a la casa, allá a Campo Alegre, para las vacaciones, pero aún no sé la nota. El profesor me monta la nota y yo aparezco con esa materia perdida porque había sacado un 2,7 en el examen. Entonces yo escribo un correo hacia el profesor pidiendo que si me puede revalorar el examen, a ver si lo puedo ganar. Y es ahí donde yo veo la bendición de Dios, de que el profesor llega y yo le escribí el correo y no me contestó. El correo no supe si lo vio o si no lo vio, pero cuando fui a ver la nota ya me la había corregido y había ganado la materia. El otro problema que tuve, fue con el intersemestral. Yo perdí la materia de ecuaciones diferenciales, entonces tenía que hacer un intersemestral para no atrasarme. Entonces yo, con esa materia perdida, tenía perdiendo el semestre. Entonces comienza ahí la preocupación de uno como estudiante, porque perder un semestre es muy trágico. Entonces llego yo y digo no, pues tengo que hacer un intersemestral. Pero cuando voy y hablo para realizar el intersemestral, resulta de que iban a dictar las clases los sábados. Y entonces yo hablo con el director de carrera. Y él me dice, no, si usted no puede asistir los sábados, es mejor que no matricule ese intersemestral porque se lo cancelamos por falta. Y yo le digo, no, profe, pero pues no importa, yo no voy los sábados, y yo me adelanto, pero pues por lo menos que no me la cancelen por faltas, ni que hagan examen los sábados. Entonces él llega y habla y me dice, no, es mejor que no la matricule. El intersemestral comenzaba un viernes, y entonces yo no viajé aquí a Medellín, ni matriculé el intersemestral. Entonces yo ese viernes yo dije, no, pues ya, pues Dios sabrá las cosas que tiene para uno. Entonces yo no vine. Pero ese mismo viernes que había comenzado el intersemestral, a las 5 de la tarde llega un correo de la profesora que lo iba a dictar y dice que iban a reprogramar las clases y que ya no íbamos a ver clases los sábados. Entonces yo, al ver esa noticia, de una vez viajo y puedo realizar mi intersemestral sin ningún problema y arreglé la nota para mi semestre. Entonces, basado en la experiencia, en lo que me ha pasado, yo
los problemas que he tenido con los sábados nunca los he visto como una dificultad, sino como una manera de poder demostrarle a las demás personas en lo que yo creo. Porque siempre que tenía esos problemas del examen y eso, mis amigos y profesores comenzaban a presionarme y a decirme, no, pero usted por qué se va a poner a, pues, a arriesgar un examen por no asistir en un sábado, por no presentarlo un sábado, que eso no tiene nada, que usted, me decían ese chiste, pues como un chiste que decía que lo presentara y que al otro día me fuera arrodillando hasta la iglesia, arrodillado hasta la iglesia para que me perdonara. Y entonces hacían esos chistes, esas gracias, pero yo siempre, mi determinación fue que no lo iba a hacer. Entonces yo quiero decirles a ustedes que están viendo este video que tampoco negocien con el sábado, que si tienen clases, si tienen exámenes, trabajos, que muchas veces a mí también en el colegio me tocaba que hacer obras sociales los sábados y yo no iba. Entonces a mí me decían que no va a terminar nunca de hacer esas horas. Yo decía, no importa, yo no voy los sábados. Entonces les digo que no negocien con el sábado, que si tienen alguna actividad que pongan su fe primero y que desde el comienzo así, que digan que ustedes no van a hacerlo, y verá que ya después a ustedes los van a tener en cuenta y no van a volver a hacer actividades los sábados. Porque eso fue lo que me pasó. En los exámenes parciales me tocó hacer estos supletorios, pero cuando fueron a programar los exámenes finales, los primeros exámenes finales que programaron fueron los de tercer semestre, para que ningún examen quedara el sábado. Y eso me lo dijo el director de carrera, que ellos lo habían programado. Me pasaron a mí el horario de los exámenes finales y me dijeron que si yo podía asistir a todo. Entonces ahí es donde se ve que ellos ya me conocen. El director de carrera me dijo que en quinto semestre hay una materia que solo la están dictando los sábados, pero entonces él ya me dijo que él ya iba a mirar cómo podía arreglarlo. Entonces ahí es donde demuestra que uno da testimonio haciendo estos actos de valentía y de fe, que no negociemos con el sábado y que si tenemos la oportunidad de compartir nuestra creencia, que la tengamos, y teniendo la fe de que Dios nos va a ayudar, podemos compartir el mensaje.